Es una estafa. Es un robo, más que una estafa. Robo. Es un robo. Sale de Puerto Deseado, se adentra en el campo y se corta. Vos me decís, bueno, y ahí... ¿Cuántos kilómetros hace? Y unos 60 kilómetros. O sea que va a La Plata, digamos, así. Y ahí termina. Ponele, como si, pero solamente que en el camino no hay nada. No hay localidad, no hay conexión con otras rutas, nada de eso. ¿Y cobró Lázaro 60 millones? Sí, claro. ¿Cuánto? ¿60 millones? 60 millones de dólares. Qué lindo eso. Qué lindo. Esa es una. No por eso, no para Esa robar. es una. Bueno. La ruta No, entre para. Caleta, Olivia y Comodoro Rivadavia, Mauro. Ahora vuelvo, pues déjame, si no Mayra está mirando ahí con el ping-pong de ustedes y no puede hablar. No es el tema. Entretenida igual. No, y es entretenido. La pobreza va a llegar al 39%, dicen ustedes. Pero Es decir, la pasa hace rato. en serio, la pasa. Pero sí. 39 estoy hablando, ¿eh? Sí, pero la pobreza, a ver, la pobreza como se mide acá en Argentina es de una manera muy exigente. De hecho, los países vecinos que tenemos, que durante mucho tiempo habían sido modelos en pobreza, si se midieran como la medimos acá, darían más o menos la mitad de la pobreza. O sea, tendrían 50% de pobreza Chile, por ejemplo, si la midieran como nosotros. Ahora, como la medimos nosotros, hay muchas trampitas, digamos, y esto lo tienen todos los gobiernos. Siempre buscan medir la pobreza de manera que, de alguna forma, sea el número menos peor. Esto es una forma que tienen los gobiernos de buscar dar a conocer que las políticas de ellos son las buenas, son las que realmente bajan la pobreza. Entonces, de acuerdo a cómo te convenga, vas a medir la pobreza. Por ejemplo, una forma es por ingresos. Si vos aumentás la inyección de ingresos en los sectores más bajos y los sectores trabajadores, te conviene que se mida por ingresos. ¿Nosotros cómo medimos? Ahora en este momento hay una mezcla de... Se determina una canasta básica que es bastante caprichosa y que es bastante poco realista, porque de alguna manera esta canasta básica contempla que uno va a comer las verduras que en ese momento están baratas y no las que están caras. La realidad es que los sectores trabajadores y bajos tenemos muy poca cultura de la verdura, por decirlo de alguna manera, y el argentino es más de comer tomate, lechuga, papa, batata y choclo, y no sale mucho a las otras verduras. Por ejemplo, ¿a cuáles? Y por ejemplo la rúcula, por ejemplo el alcaucil. Ahora creo que se come. Sí, está de moda, digamos, Está de moda, acá en la claro. cava, digamos, Claro, pero claro. hay un resto de... Pero ¿dónde miente el INDEC? Porque ahí me das miente, mejor dicho. ¿Dónde el INDEC no refleja la realidad cotidiana La realidad es que de los pobres? Porque ahí vos me das un punto. El INDEC supone que vos comés la fruta, verdura de estación, la más Exacto. económica. Y en general vos tenés la costumbre de comer siempre más o menos lo mismo. Salga más caro o más barato. Exacto. ¿De qué otra forma lo que mide el INDEC no refleja la realidad? Y hay muchísimas maneras. Por ejemplo, en realidad en los estudios académicos de otros países, si se quiere, lo que se contempla es que, por ejemplo, los niños de 10 a 13 o 14 años cuentan más que como un adulto. O sea, comen como un adulto y medio casi. Es verdad, comen como un adulto. Entonces, eso... Sin embargo, el INDEC lo considera menos, porque, por ejemplo, porque es un niño. La familia tipo te da 3,14. Exacto, porque hay dos niños. Y en realidad es mucho más costoso un niño de esa edad. 8 y 5 es la canasta del INDEC. Pero ahora te quiero decir, estamos poniendo el 38% a fin de año. ¿Vos decís que mucho más que eso? Para mí, si la medís rigurosamente, es más que eso por un tema de que los ingresos en Argentina se han devaluado de una manera brutal, el peso se ha devaluado de una manera brutal, pero además se ha encarecido lo más básico, que es la comida. Antes, de alguna manera, con 100 dólares, por ejemplo, con 100 dólares ahora, podías acceder a una canasta de productos a la que hoy no podés acceder por el mismo dinero en el sentido duro, en el sentido de valor real del dinero. Entonces, cada vez es más caro comer. Cada vez es más caro un pedazo de carne, cada vez es más caro. ¿La pobreza está referida básicamente a comer? No, ¿Comida? No, en absoluto. Pero cuando yo te hablo del escalafón de abajo, lo primero que hay es la comida. A ver, uno empieza a renunciar a muchas cosas. Claro. Primero dejas de irte de vacaciones, después dejas de comprarte pilcha, después dejas de gastar plata en boludeces. Estamos de acuerdo. A lo último que podés renunciar es a la comida. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a ir al comedor o estás atento a la delegación si hay mercadería o de alguna manera buscas más precio, renunciás a las carnes, a los lácteos. Te pregunto al revés, ¿cuántos millones de pobres tenemos? 15 aproximadamente o 16. Pensé que era más. 16. Con 39, 40 da como 18, no llegamos a eso.
Te estoy hablando con los números del trimestre pasado. Lo que va a llegar es más. Como politóloga o como estudiante de ciencias políticas debería hacer las cuentas reales. No, está bien. Hoy hay 15 millones seguro de pobres. No, eso seguro. Eso seguro. Pero aparte, ten en cuenta qué es la pobreza, digamos. Porque de alguna manera es caprichoso medir y decir de esta línea para acá sos pobre. Es arbitrario. Es arbitrario. De alguna manera el INDEC o las mediciones que tenemos no contemplan los valores culturales o, mejor dicho, los bienes culturales que poseen las familias. Porque no es lo mismo una familia que hoy, como ustedes decían, cuenta con 2 ingresos mínimos, entonces está por debajo de la línea de la pobreza, pero que ella quizás es maestra y él quizás tiene un oficio técnico, entonces con una leve recuperación de la economía y con ciertos ajustes que dejen de vapulear a las familias, saldrían de la pobreza porque tienen los recursos académicos y culturales para salir. Bueno, entonces, hay que ver la calidad de vida. ¿Vos te acordás de lo que dijo Kicillof? ¿Te acordás de la frase? Lo del narcotráfico. No medimos porque es estigmatizante. ¿Te acordás de eso? Sí. Cuando dijo no medimos. No dijo no medimos. Me parece que la frase literal, dijo, es muy difícil medir la pobreza. Bueno. Es una medida estigmatizante. Bueno, no cambia mucho, no hablaba de medir. Esto de que es muy difícil. ¿Y es estigmatizante? No, para mí no. Yo no coincido con eso. De hecho, yo ni siquiera utilizo las palabras que se usan para suavizar la pobreza. Gente humilde, barrios humildes, gente de zonas alejadas. Yo digo pobre. O sea, las cosas por su nombre, porque no me parece que sea estigmatizar. Por el contrario. ¿Gente pobre qué es hoy? ¿Qué es un pobre? Alguien que no tiene para cubrir sus necesidades básicas. Pero que eso en números. ¿Cómo? En números. En números. No ganás tanta plata y no tenés. No, para mí no es solamente una cuestión de ingresos. Lo dije, para mí es una cuestión, la pobreza es multifacética, o sea, es algo que debe ser medido por muchas circunstancias. No es solamente la plata que entra y la plata que sale. Vos clasificás a una persona como pobre al final de un proceso que vos medís. Exactamente. ¿Qué miden qué? ¿Me podés decir qué miden para que sea pobre? Sí. Por ejemplo, el estudio de la UCA, que es el más respetado en Argentina, contempla quiénes deben estar escolarizados, o sea, las personas miembros de la familia menores de 18. No tienen escuela. Si están o no están en la escuela, ya es un índice. Ya es un Exactamente. Entra el segmento de pobre. Sí. ¿Quiénes terminaron la secundaria y quiénes no? Sí. El secundario se considera un factor. ¿Quiénes quisieran tener trabajo y no lo tienen? ¿O quienes buscan trabajo y no lo tienen? Las amas de casa no se consideran desempleadas si es su decisión ser ama de casa. Estudio, trabajo, ya tenés 2. Exacto. ¿Qué más? El acceso a las redes de agua potable y gas. Ya la luz no se contempla porque es tan fácil engancharse a la luz, es tan fácil acceder que cualquiera lo puede hacer. No tenés agua ni gas. Agua ni gas. Te falta. Ese es el marco el básico. transporte público también. El acceso al transporte público y la infraestructura es como la especie de segunda canasta básica. Como de segundo anillo. Es como claro, exactamente. Entonces ahí entra. Hay 4 cosas que determinan que sos pobre. Esas 4 cosas que vos nombrás es pobre. En este estudio de la UCA, sí, digamos. No existe el estudio perfecto para la pobreza. Preguntando el método. ¿Y qué es lo que da resultado más rápido? ¿Urbanizar una villa o que haya mucha generación de empleo y que más gente pueda ir a trabajar o conseguir mejores trabajos? Hay muchas teorías sobre eso, digamos. Hay quienes proponen que es por empleo, por aumento del consumo, por aumento de, digamos, la industria, de la demanda, y eso genera un crecimiento de las pymes, un crecimiento del consumo y un crecimiento de alguna manera de la calidad de vida. O sea, si vos tenés más plata, tenés más para comer, tenés más ropa para ponerte, tenés mejores cosas para comprar en tu casa, te compras un aire, te compras lo que se te cante. Ahora, también tiene que ver esto de que si vos solamente te centrás en el consumo, si después ese consumo cae, vos seguís viviendo en el medio de la villa sin agua potable y volvés a ser pobre. Pero te lo pregunto porque nos quisieron imponer la otra visión, nos quisieron decir, no, mira, mientras a los pobres le pongamos agua, cloaca, claro, exacto. Esta es la otra propuesta, no importa que no tengan para comer. No, bueno, es una definición clásica, la de ustedes, muy bien. El careciente de todo, de la comida, del agua, del gas. ¿Qué le das? Digamos, ¿qué es lo primero? No tiene nada, no tiene educación, es pobre. Exactamente, pero bueno, me parece que son las dos cosas, digamos. Por un lado, no se puede dejar a las familias viviendo en condiciones de infraestructura pésimas. Nosotros en la villa teníamos el problema de que a mi rancho en particular solamente se entraba por un pasillo. Entonces no existía que entre el camión de la basura, no existía que entre la ambulancia, no existía que entre nada. No sé cuántos metros. Lo que pasa es que hay que empezar a sacar la basura. No es nada, nosotros la quemábamos, digamos, o sea, para uno no es nada. Resulta que después, cuando empezás a formarte académicamente o a tener en cuenta cuáles son los efectos,
todos los de la villa tenemos problemas respiratorios, todos tenemos problemas en la piel, entonces hay una repercusión en la salud que después, en definitiva, y lo que intento decir siempre para que, digamos, para que les importe, eso recae sobre el Estado, porque los pobres recaemos en la salud pública y vamos a la salud pública y consumimos salud pública, y así tiene que ser. Entonces, si no lo piensan por una cuestión de humanidad, piénsenlo por una cuestión de ahorrarse el día de mañana lo que cuesta la salud. Carmela. No, yo quería aportar a este debate que es muy importante para mí, empezar a pensar la vivienda como una vivienda integral, no solo como una vivienda, digamos, ¿no?, de darle un hogar a determinadas personas, sino darles un hogar, darles una plaza, darles un centro comunitario, darles un jardín. Ahí en el barrio de Retiro hicieron, por ejemplo, 4.000 viviendas. Sí. 4.000 viviendas, estamos calculando que vivirán por lo menos 20.000 personas en esas 4.000 viviendas. ¿Cómo no puede ser que ahí inmediatamente no haya una plaza, no haya un centro de atención primario de salud, no haya un centro comunitario? Digo, hay que dejar de pensar la vivienda como algo aislado, porque es verdad, como dice ella, que también, digo, obviamente la gente que está en la pobreza lo primero que necesita es comer, es tener acceso a la salud, tener acceso a la educación, pero también tener acceso a todos estos bienes culturales, deportivos y de recreación. Entonces, cuando nosotros pensemos barrios, empecemos a pensar esos barrios de una manera integral, como que es parte de nuestra vida, ¿no? Buenos Aires tiene un montón ahora de plazas, y sé lo que. No sé si con eso, digamos, acercarse un poco. Pero hay falta de cupo en las escuelas públicas. Los barrios tienen mucha plaza nueva que hizo. También hay problemas de vivienda. Uno podría elaborar esas viviendas y hacer las viviendas estatales para, como está naciendo en muchos lugares del mundo, con viviendas estatales. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Suiza. Me parece que son otras viviendas, ¿no? De otra categoría, otra calidad. No importa de qué categoría, son viviendas estatales, son mejores, que también además se utilizan para equiparar el tema de los precios de los alquileres. Digo, me parece que hay que repensar el tema de la vivienda de una manera más integral. Pero son otras viviendas. Yo las vi, las que vos decís por ahí, es el barrio de Entampa. Es un barrio de pobre, está lleno de casitas de material. Un modo de vida en Londres de viviendas muy chiquitas, que tampoco es la idea, no queremos reproducir lo que dice material, Clarín, que se puede vivir en 20 metros cuadrados, digamos, ¿no? Bueno, las de acá son muy precarias, muy primarias. No, yo comparto, y además que lo que digo es, junto con la vivienda tiene que venir la plaza, el centro comunitario, tiene que venir el acceso a la salud primaria, tiene que venir una guardería, pero digo, porque ahí estaríamos abarcando el tema de los cuidados, el tema de una mejor calidad de vida. Ojalá. Para la gente que si además, tiene la fortuna de conseguir trabajo, tener un sueldo y tiene que pagar el acceso a todos esos bienes, sería mucho más difícil que si solo tiene que abarcar las necesidades básicas. Un minuto, voy al móvil urgente.